Soy Elena Hernández, jefe del Club Cámara Madrid. Muchas gracias por acompañarnos en este evento organizado por el Club Empresarial de la Cámara de Comercio, de la mano de su socio protector IAG7 Viajes. Recordaros a aquellos que aún no sois socios que este club os va a ayudar a potenciar vuestra visibilidad y a conexionar entre vosotros. Os animamos a que os suméis y que nos llaméis. Bueno, lo primero que vamos a hacer es recordar brevemente las pautas que nos van a ayudar a aprovechar mejor esta sesión. El webinar va a ser grabado, por lo que las cámaras permanecerán desconectadas y los micrófonos silenciados para evitar la intromisión de ruidos. Os rogamos que os identifiquéis en el chat con nombre completo y empresa para poder comunicarnos con vosotros correctamente, por favor. Y si deseáis formular alguna pregunta, os animamos a realizarla a través de este chat. Adelantaros también que subiremos la grabación de esta sesión a nuestro canal de YouTube, por lo que podréis revisualizarlo e incluso compartirlo en cualquier momento. También os remitiremos en el correo de agradecimiento un contacto de IAG7 para aquellos que queréis profundizar o aclarar posibles dudas que puedan surgir con posterioridad, por supuesto. Bueno, como decía, contamos hoy con IAG7, socio protector del Club Cámara Madrid, en concreto con buena parte de su equipo de profesionales, su director general de empresas, José Antonio Padilla, su gerente de cuentas, Juan Penis, y su responsable de Business Support, Marc Carrasco. Bien, todos sabemos lo importante que es que las agencias de viajes provean a sus clientes de soluciones que les permitan identificar posibles riesgos, comunicarse con los viajeros, así como la necesidad de generar informes que ayuden a las empresas a tomar las decisiones adaptadas a cada circunstancia. Una buena parte de las empresas aún no disponen de este tipo de herramientas, cuando la seguridad y la prevención son la base de las políticas de viaje. José Antonio, Juan y Mar nos van a mostrar los beneficios que comportan estas soluciones para las empresas y cómo integrarlas en su propuesta de valor. Gracias, IAG7 Viajes, por esta iniciativa. Gracias, José Antonio, Juan, Mar. Sin más, te doy la palabra, José Antonio. Adelante, cuando quieras. Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias a todos por asistir a esta sesión organizada por la Cámara de Comercio de Madrid. Gracias a la Cámara, a Miriam, Elena, por permitirnos una vez más divulgar uno de los temas que más preocupan al viajero de negocios, ¿no? y a las empresas para los que trabajan y viajan. Para IAG7 Viajes siempre ha sido un tema prioritario disponer de los medios tecnológicos y de un departamento de Duty of Care que aseguren al máximo que los viajeros pues, viajan seguros y tienen toda la información necesaria para gestionar cualquier incidencia en su viaje, bueno, más en estos tiempos de pandemia. Y para ello contamos con dos personas de nuestro equipo que nos contarán más sobre esta herramienta y solución de Travel Risk. Pero esperamos que os parezca interesante. Juan, Mar, cuando queráis. Buenos días a todos y muchas gracias. Lo primero, agradecerles estos 40 minutos aproximadamente que vamos a compartir con ustedes el tema del risk management, de la gestión de riesgos. Yo soy Juan Penis, soy el responsable de account management de la compañía y voy a tener el placer de hacer esta presentación con mi compañera Marc Carrasco. Buenos días, Marc. Hola, buenos días. Gracias y bienvenidos a todos. Ella es la directora de Business Support de la compañía y es la persona dentro de nuestra estructura que se encarga de analizar todas las herramientas tecnológicas que hay en el mercado, no solo de risk management, aunque en este caso nos va a ocupar este tema, y que selecciona, desarrolla e implanta en todos nuestros clientes este tipo de herramientas. Bueno, dicho lo cual, vamos a entrar en materia, pero sí me gustaría, antes de entrar en materia, compartir con ustedes la situación de la que veníamos antes de la pandemia en cuanto a la posición del risk management dentro del abanico de empresas que se dedicaban o que gestionaban viajes de empresa, que nos solicitaban viajes de empresa. Porque es verdad que antes de la pandemia ya había algunas compañías dentro de la estructura empresarial española que sí tenían una política de gestión de riesgos, de risk management, y muy potente y con departamentos especializados en la gestión precisamente del riesgo. Sí que es verdad que esto se producía básicamente porque viajaban a localizaciones que el índice de riesgo de esas localizaciones pues era lo suficientemente importante como para tener no solo un departamento de gestión de riesgos en ese cliente, sino además de tener políticas y procedimientos específicos para la gestión del riesgo. Es verdad que eran la minoría de las empresas las que tenían esta gestión del riesgo bien implantada dentro de sus estructuras. Con el tema de la pandemia, esto sufre un impacto brutal, el mismo impacto que estamos sufriendo todos desde marzo del año pasado, y aquellas que no tenían desarrollado mucho el tema del risk management, ha sido un tema que se ha vuelto prioritario en cuanto a la hora de desarrollar dentro de la estructura de la propia compañía. Dicho esto, vamos a empezar con la presentación y lo primero que vamos a hacer es ver o analizar qué entendemos
por Risk Management, dentro de lo que es la gestión de los viajes corporativos individuales, de la gestión de los viajes de empresa. Al final, el Risk Management no es más que la gestión del riesgo o de los riesgos a los que pueden afectar a un compañero nuestro o a nosotros mismos si realizamos un viaje de empresa, durante la realización de ese viaje de empresa. Pero, ¿desde cuándo y hasta cuándo gestionamos ese riesgo? Bueno, pues gestionamos ese riesgo desde que nuestro compañero que va a realizar ese viaje de empresa sale desde su casa durante todo el tiempo de ese viaje hasta que ese compañero regresa a casa. Porque realmente esa persona que está de viaje de nuestra compañía está afectada o está sometida a algún tipo de riesgo. Bueno, pues parece evidente, al margen de la situación de la pandemia, que todavía lo ha hecho mucho más evidente, que sí, que hay determinadas variables en la realización de un viaje de empresa que pueden afectar directamente a la ejecución de ese viaje de empresa en sí. Ya no solo temas de pandemia, que por supuesto hay que tener en cuenta, sino temas específicos cuando se viaja a un país con temas de vacunaciones, etcétera, o situaciones de aeropuertos, bien por situaciones climatológicas o por retrasos de los vuelos, o incluso acciones sociopolíticas situaciones sociopolíticas dentro del país que pueden llegar a afectar como variable a la realización de ese viaje de empresa que está realizando nuestro compañero. Entonces parece evidente que sí hay una serie de variables que pueden llegar a incidir en la gestión de ese viaje de empresa. Y todos coincidiremos que no es lo mismo estar en una situación en la cual el riesgo aparece de repente y nos obliga a funcionar sobre la marcha y a coger las variables dentro de las que tengamos en ese momento de urgencia para solventar ese riesgo, que estar en una situación en la cual hemos tenido un tiempo para analizar qué riesgos pueden afectar a la gestión de ese viaje de empresa y establecer los mecanismos o los procedimientos adecuados para dar a ese empleado nuestro que va en ese viaje de empresa que pueda utilizar como solución ante cualquier riesgo que le pueda venir sobrevenido. Todos estaremos de acuerdo que el objetivo realmente de la gestión del risk management, de la gestión de los riesgos, no es gestionar el riesgo, sino gestionar correctamente ese riesgo. Bueno, sí que es cierto que ¿cómo nos puede ayudar? Entonces, un proveedor especializado en la gestión de viajes de empresa, ¿qué valor añadido nos puede aportar en la gestión de ese riesgo para nuestros viajes de empresa como clientes? Bueno, pues tenemos 3 grandes bloques en los que hemos dividido las distintas soluciones que podemos ofrecer y que de hecho ofrecemos a nuestros clientes corporativos. Básicamente son las 3 que pueden ustedes visualizar en esta slide. Por un lado, la generación de departamentos específicos para la gestión del riesgo, para gestionar el risk management. Por otro lado, procedimientos estructurados a nivel interno, dentro de los cuales se ven afectados todos los departamentos que interactúan con nuestros clientes en la gestión de los viajes de empresa. Y en una tercera solución que está basada en herramientas tecnológicas específicas para la gestión de ese riesgo. Y ahora entraremos más en detalle en cada uno de estos 3 grandes bloques. Pero sí me gustaría hacer un breve paréntesis para comentarles que dentro de nuestra estructura, lógicamente, hay un departamento que lo configuramos 5 personas, que somos los que lideramos a nivel interno la gestión del riesgo, el risk management, en nuestra compañía, pero evidentemente esta gestión del riesgo no se circunscribe a estas 5 personas que configuramos este equipo, sino que afecta a toda la estructura de nuestra compañía que en un momento determinado puede interactuar con nuestros clientes para la gestión de ese riesgo. Pero sí me gustaría comentarles cuáles son o quiénes somos las 5 personas que estamos dentro del equipo de risk management de nuestra compañía. En este equipo se encuentra José Antonio Padilla, que es nuestro director general, con el que nos ha tenido la oportunidad de dirigirse a ustedes al inicio de esta presentación. Está, por supuesto, mi compañera Mar, que como les he comentado anteriormente es la responsable de Business Support de nuestra estructura. Está nuestra compañera Arantxa Ramos, que es la responsable de Risk Management dentro de la compañía, específicamente de gestión de riesgo. Nuestra compañera Victoria Castellanos, que es la responsable de comunicación y marketing. Y bueno, y yo mismo, que soy la persona que les está comentando como responsable o director de Account Management. Dicho esto, vamos a entrar un poquito más en profundidad de las 3 grandes soluciones que les comentaba anteriormente. En la primera solución, o en esa primera parte que nosotros como
agencia especializada en la gestión de viaje corporativo individual, podemos ofrecerle como valor añadido, estaría el tema de la generación de departamentos específicos para la gestión del risk management. ¿Qué valor me puede aportar a mí como cliente que una agencia especializada en la gestión de viajes de empresa tenga un departamento específico para la gestión del riesgo, para el risk management? Bueno, primero, que ese departamento, bueno, estos son los valores entre otros, pero fundamentalmente que estamos en comunicación, ese departamento, con los diferentes interlocutores de la industria, compañías aéreas, cadenas hoteleras, hoteles, rentacar, etcétera, para que cualquier situación que pueda afectar o que pueda tener repercusión en la gestión de un viaje de empresa, comunicársela a ustedes como clientes nuestros. Además, somos los responsables de la elaboración de la política de procedimientos de gestión de riesgo a nivel interno y consensuadamente a nivel externo con cada uno de los clientes para los que realizamos esta acción. Somos el departamento que impulsa la comunicación transversal en nuestra compañía y que informa a todos los departamentos que dentro de nuestra estructura interactúan con ustedes en la gestión de viajes de empresa. Y por supuesto analizamos y ponemos en marcha todas las herramientas tecnológicas que hay en el mercado y que nos ayudan a la gestión específica del riesgo. Con lo cual sí aporta un valor añadido que ese proveedor especializado en la gestión de viajes de empresa pueda tener un departamento específico para la gestión del riesgo. Como segundo bloque, como segunda solución, tendríamos la generación de procedimientos específicos para la gestión del riesgo. Y en este sentido aquí están especificados todos aquellos departamentos de nuestra estructura que tienen interrelación con ustedes en la gestión de los viajes de empresa. Y de esta forma, pues está el departamento de marketing, que es nuestro departamento que en función a los contactos que hemos consensuado con ustedes va a recibir todas aquellas noticias de la industria que puedan tener repercusión o incidencia en la gestión de los viajes. El departamento de Business Support, que es aquel departamento que va a poner a su disposición las herramientas tecnológicas que tenemos para la gestión del riesgo y que va a parametrizar esa herramienta en función de las necesidades del cliente. El departamento de Account Management, que vamos a tener reuniones con ustedes precisamente para definir el plan de acción a seguir en el tema de gestión de riesgos. Y aquí, haciendo un poquito más de incidencia que en el resto, en nuestro departamento de operaciones, que son nuestros compañeros, los técnicos, que realmente es un departamento crítico dentro de nuestra estructura, porque son los que más interrelación van a tener con ustedes, tienen normalmente una interrelación diaria, y son los que van a poner en marcha ese plan que hemos identificado y diseñado conjuntamente con el responsable de viajes de nuestros clientes, de la empresa en concreto. Bueno, hemos visto qué entendemos por risk management, hemos analizado también que sí hay una serie de riesgos que inciden en la gestión del viaje de empresa. Hemos analizado también las posibles, la mejor situación que podemos tener, que es aquella que nos ha permitido identificar los riesgos y establecer los procedimientos a seguir por parte de las personas que se ven afectadas. Y hemos visto las tres grandes bloques, las tres grandes soluciones, hemos visto dos de los tres, de cómo una agencia especializada en la gestión de viajes de empresa puede aportar valor añadido en la gestión de riesgo a un cliente. Hemos visto, por un lado, la creación de departamentos especializados en la gestión de riesgo. Acabamos de ver el tema de los procedimientos específicos para la gestión de ese riesgo. Y vamos a ver el tercer bloque, que son aquellas herramientas tecnológicas específicas para la gestión del riesgo para nuestros clientes. Y en este sentido, IAG7 Viajes dispone de una herramienta específica para la gestión del riesgo, que como no podía ser de otra forma, se llama IAG7 Plus Gestión de Riesgos. Esta herramienta, que ahora entrará Mar mucho más en profundidad a explicarles qué posibilidades y funcionalidades ofrece a nuestro cliente o a nuestros clientes para la gestión del riesgo, la hemos segmentado en tres grandes módulos. Un primer módulo, que es el módulo de geolocalización de viajeros, apoyado por un paquete de informes lo suficientemente extenso y concreto como para poder sacar la información que necesitamos con la urgencia que necesitemos en función de la situación que se haya producido. Un segundo módulo, que sería un módulo de alertas, que es básicamente el módulo a través del cual nos podemos comunicar con los viajeros antes y durante el viaje. Y un tercer módulo que, si bien no es propiamente dicho de gestión de riesgos, sí que nos ayuda a identificar determinados comportamientos o dinámicas de petición de los clientes que facilitamos al responsable de viajes para que él pueda ajustar
en función a lo que estime oportuno, las necesidades o la política de viajes de ese cliente. Dicho esto, a partir de ahora yo le cedo la palabra a mi compañera Mar, para que ella va a entrar en profundidad a explicarles con más detalle las funcionalidades y las variables que ofrece la herramienta tecnológica propia de gestión de riesgos. Así que Mar, cuando tú quieras. Perfecto, muchísimas gracias, Juan. Pues como ha comentado mi compañero, vamos a conocer un poquito más en detalle esta herramienta de gestión del riesgo y los diferentes módulos que la integran. Comenzaríamos por el módulo de geolocalización de viajeros y los informes que nos puede proporcionar. Antes de generar un informe, lo primero que tenemos que conocer es tener identificadas las posibles situaciones de alarmas y riesgo a las que se enfrentan los viajeros en sus desplazamientos, tales como pueden ser alertas sanitarias de viaje, eventos que causen cancelaciones o retrasos en sus viajes, como por ejemplo una huelga, otro tipo de eventos que representen ya un mayor peligro para los viajeros, ya bien sean por condiciones climatológicas de fuerza mayor, tipo terremotos, huracanes, o situaciones ya quizá más extremas que puedan llevar incluso posibles pérdidas de vida, como accidentes aéreos, o incluso guerras, pandemias o ataques terroristas. Una vez identificada la situación de riesgo, debemos realizar una monitorización en tiempo real para determinar qué viajeros tenemos afectados por dicha situación. Para ello vamos a ver, en función de nuestras necesidades, los diferentes tipos de informe que podemos gestionar para decidir cuál es el más adecuado según la situación en la que nos encontremos. Los informes de geolocalización más destacados son el mapa del mundo, el resumen de viajeros in itinere, el que denominamos Whoiswhere, el informe de Airport Activity, calendario de viaje o el registro de movimientos de viaje. Antes de pasar a ver qué información nos proporciona cada uno de ellos, comentar que todos los informes disponen de una serie de funcionalidades en común, como son, por ejemplo, que se puede realizar un filtro en las búsquedas, lo podemos filtrar por empresa, división, departamento. Esto lo configuraríamos según la estructura de la empresa, de cada una de las corporaciones. Podemos filtrar también por billete emitido, sí o no, de forma que vamos a poder saber qué viajero tenemos ya en destino o bien cuál tenemos con previsión de realizar un viaje al destino afectado. También podemos incluir un rango de fechas dentro de nuestra búsqueda del filtro o bien a criterio del usuario o utilizar los intervalos de tiempo que ya vienen prefijados por la herramienta, como pueden ser pues, semana actual, mes en curso, mes próximo. Todos los informes van a ser exportables tanto a PDF como a Excel y además nos permite programar la ejecución del informe de forma automática para recibirlo por email con la periodicidad que precise. Vamos a ver entonces las posibilidades de cada uno de los informes. Comenzaríamos con el informe Mapa del Mundo. Es un mapa interactivo que nos permite localizar de forma global todos los viajeros que tengo desplazados distribuidos en cada uno de los países del mundo. Como se puede ver en la diapositiva en pantalla, cada país tiene un color asignado según el ranking de riesgo. La clasificación del riesgo viene determinada por Fundación por la Paz y tiene en cuenta pues, no solo los factores sanitarios, sino también económicos, políticos, sociales. Como decía, es un mapa interactivo porque a través de la opción que se conoce como polígono personalizado nos permite seleccionar un área en concreto y una vez que la ampliamos, el sistema nos va a devolver la información de qué viajeros se encuentran en ese área. Desde aquí mismo y mediante un gestor de comunicación integrado dentro de la herramienta, podremos enviar a estos viajeros una comunicación masiva, bien por email o por SMS. Muy importante, destacamos en este punto que para que estas comunicaciones sean efectivas, es necesario que en las reservas figuren los datos de contacto, mail o móvil del viajero final. Lo recalcamos porque muchas veces no es el propio viajero el que nos gestiona la reserva a la agencia, sino que lo hace una persona peticionaria en su nombre. Entonces, si la comunicación se envía a la persona peticionaria y no al viajero final, podemos perder efectividad y eficacia en dicha comunicación. De ahí la importancia de, una vez que tengamos contratados este tipo de herramientas, poder disponer en la reserva de los datos propios del viajero final. Bien, continuaríamos con otro tipo de informe que sería el de viajeros in itinere. Es un resumen de los viajeros similar al mapa del mundo, lo que nos da es una visión estadística de los desplazamientos de nuestros empleados y cómo están distribuidos en las diferentes zonas de riesgo. Tanto viajeros in itinere como mapa del mundo son informes más bien globales de carácter general, por lo cual si lo que necesito es ir un poquito más al detalle, conocer los nombres y apellidos y saber quién y dónde está viajando,
Entonces utilizaremos uno de los siguientes informes. Whoiswhere es el informe que nos ofrece un listado de viajeros, los viajeros que tenemos viajando o desplazados a un país en concreto. Lo vamos a utilizar, por ejemplo, en una situación de huelga general en un país o bien de una huelga de una compañía aérea en particular. También es muy útil en la actual situación de pandemia para saber qué viajeros tenemos desplazados o con previsión a un país en el que se están produciendo cierre de fronteras y, por tanto, restricciones de viaje. Con el informe Whoiswhere tendremos el detalle de los viajeros tanto en destino como en previsión de viaje, como comentábamos antes, porque podemos filtrar a través de billete emitido sí o no, y de esta forma personalizar la comunicación enviada. Si la situación de alarma o riesgo que se produce no afecta a todo un destino, sino que ya es algo más concreto y afecta a nivel de aeropuerto, utilizaremos el informe Airport Activity. Lanzaremos este informe si lo que queremos conocer son los viajeros afectados por la situación acaecida en un aeropuerto concreto. Puede ser, por ejemplo, un aeropuerto cerrado por una nevada o en el que se produce una amenaza de bomba. En este caso vamos a poder filtrar por los pasajeros también por llegadas o por salidas a dicho aeropuerto, teniendo en cuenta, por supuesto, a los viajeros con conexiones en el mismo. Otro informe de geolocalización es el calendario de viaje. Este informe nos sirve para conocer nuestra actividad de viaje semanal. Monitoriza a los viajeros desplazados durante la semana en curso. Ofrece, como vemos, un listado por días de todos los viajeros y podríamos acceder a la información detallada de la reserva de cada uno de ellos clicando sobre el nombre del viajero. Realmente este informe lo que nos está diciendo es quién está fuera de la oficina esta semana. Recordamos que lo podemos exportar y además lo podemos programar, si es una información con la que trabajamos de forma habitual, pues para recibirlo en nuestro email con la periodicidad que nosotros precisemos. Este es el único informe dentro de la herramienta que ya trae un intervalo de tiempo prefijado, que es el de la semana en curso. Pero tenemos otra serie de informes dentro de la herramienta que nos pueden permitir obtener esta misma información filtrando por un rango de fechas más amplio, que sería el informe Registro de Movimientos. Similar al calendario de viajes, lo que nos permite es, como decía, personalizar la búsqueda por un rango de fechas y nos ofrece a primera vista una información un poquito más amplia y detallada de la reserva. Ya nos está dando la ciudad de origen, el destino, las fechas de viaje, incluso la fecha de realización de la reserva, lo cual nos va a permitir conocer la antelación con la que viajamos. Igualmente, como el resto de informes que comentábamos, los podemos acceder al detalle de cada reserva pinchando sobre el nombre de cada viajero particular. Estos serían los informes que engloban la parte de geolocalización. Antes de continuar con el siguiente módulo, que sería el de alertas, sí queríamos hacer una breve explicación sobre un poco cómo funciona técnicamente la herramienta, cómo monitoriza el sistema las reservas, pero es un tema que sí que nos han consultado en alguna ocasión. La herramienta lo que hace es leer la reserva, es decir, accede a los datos del viaje grabados en el itinerario y en la reserva. Va a leer la fecha de inicio, la fecha de regreso, número de vuelo, hora de salida, el hotel donde nos alojamos. Accede, por tanto, a la información de cada segmento, ya sea un servicio de vuelo, de tren, de hotel. Por tanto, no se está utilizando en ningún momento ningún elemento GPS ni la lectura de ubicación del móvil, ni ningún funcionamiento similar. Se basa única y exclusivamente en la información de itinerario y servicios grabados en la reserva, ¿vale? Queríamos un poquito matizarlo, sobre todo porque bueno, actualmente con el tema de la ley de protección de datos creo que es importante aclarar. Una pregunta, sí. Si yo cojo, por ejemplo, un vuelo a Sao Paulo y de Sao Paulo cojo un tren, me voy en un coche particular con un compañero a otra localidad, ¿sabríamos que estoy en otra localidad? No, en este caso el sistema no tiene forma de saberlo porque no es un dato que hayamos grabado. Otra cosa es que tú te desplaces a través de un tren que te hayamos reservado nosotros o un avión de una ruta doméstica que esté grabado dentro de la reserva. Pero si es algo que tú coges por tu cuenta, en este caso, al no haber una geolocalización física de GPS ni ubicación móvil, no tenemos forma de localizar al viajero. De ahí la importancia de tener siempre toda la información grabada en la reserva para poder tener realmente ubicado al viajero en todo momento. Muchas gracias. Bien, pasaríamos al siguiente módulo, que es el correspondiente a las alertas. Las alertas nos van a facilitar la comunicación con el viajero antes y durante el viaje. Todas las alertas se configuran mediante un gestor de comunicación que está integrado dentro de la propia herramienta y en este caso las hemos dividido en 3 tipos según su contenido. Alertas IAG 7 Plus operativas, que serían las relativas a la política de viajes, las condiciones específicas, a las tarifas reservadas.
Alertas IAG 7 Plus Health, que son las relativas a los requerimientos sanitarios, vacunaciones, y, por supuesto, la información relativa actualmente a COVID-19. Y las alertas IAG 7 Plus Safe, que son las relativas a los requerimientos o procedimientos específicos de seguridad que debe conocer el viajero para ciertos destinos, pautas de comportamiento, en zonas de riesgo, etc. Vamos a ver algunas de las alertas más destacadas. Comenzando por las alertas operativas, tendríamos, por ejemplo, la alerta de viajeros especiales. Es una alerta diseñada para detectar mediante una palabra clave que incluimos en la reserva aquellos viajeros especiales a los que queremos notificar algo concreto. Se puede utilizar, por ejemplo, para viajeros tipo altos directivos, a los que queremos mandar una notificación del tipo de que tiene un servicio de atención telefónica preferente, o bien que tiene contratado un servicio de traslado privado por ser miembro del comité de dirección de la empresa, o simplemente a lo mejor la podemos utilizar para poner en conocimiento del travel manager o assistant manager cuando está viajando un viajero en concreto, un directivo determinado, para poder hacer un seguimiento más cercano y exhaustivo a sus necesidades durante el viaje. Otra alerta operativa destacada sería la de auto-checking. El sistema lo que va a hacer es que detecta que el billete ya ha sido emitido y 24 horas antes de la salida del vuelo enviará al viajero un email recordatorio de que debe realizar el check-in y sacar la tarjeta de embarque anticipada. De esta forma intentamos evitar colas y posibles retrasos en los aeropuertos. O como contrapunto a esta alerta tendríamos la alerta del último día de emisión. En este caso el sistema lo que hace es detectar lo contrario, que el billete aún no se ha emitido. Y en función de las condiciones de la tarifa aplicada, va a enviar un recordatorio al viajero diciéndole que su reserva está a punto de caducar y podría ser cancelada por falta de emisión. Otras alertas operativas importantes son las relacionadas directamente con la política de viajes de la empresa. Podemos programar que se generen alertas cuando se produce un incumplimiento de dicha política. Por ejemplo, un incumplimiento de política de anticipación. En caso de que la política de la empresa marque un determinado periodo de anticipación para realizar las reservas, que normalmente lo hacemos con la intención de poder gestionar los gastos y tener un ahorro, si no se cumple dicha condición, el sistema lanzará una alerta notificante. O también podemos programar una alerta por incumplimiento de política de cabina. Si, como en el caso anterior, por política de empresa, un viajero no tiene autorizado el viajar en una determinada cabina, por ejemplo en business, se enviará una alerta de incumplimiento de política, bien al propio viajero o bien al travel manager, según lo que hayamos configurado previamente de mutuo acuerdo con la empresa. Otra segmentación que hacíamos de las alertas según su contenido son las englobadas en el apartado IAG 7 Plus Health, que son las alertas sanitarias. Abarcan todos los avisos relativos a los requerimientos sanitarios y de vacunaciones para entradas en un país, incluidas, por supuesto, por las actuales restricciones derivadas del COVID-19. Si esta información ya era importante antes, porque para el viajero es difícil tener controlados los requisitos sanitarios de entrada a un país, o incluso porque a veces nos encontramos y nos sorprende que tengamos que vacunarnos contra ciertas enfermedades que incluso podríamos llegar a pensar que estaban erradicadas, ahora mismo con la actual situación de crisis sanitaria, estas alertas adquieren todo el protagonismo y una gran importancia, por no decir que resultan imprescindibles para que el viajero tenga toda la información necesaria desde el momento cero en el que realiza su reserva. Por lo tanto, son alertas previas al viaje de gran importancia. En estas alertas, además, incluimos siempre el link a los principales web de los organismos oficiales, por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Exteriores, para garantizar la actualización a última hora de la información facilitada. Y para finalizar con el tema de las alertas, hablaríamos del paquete denominado IAG 7 Plus Safe, que son las alertas de seguridad. Son las que abarcan y nos van a facilitar toda la información relativa a los requerimientos de entrada y alertas de seguridad por países. Nos informa de la documentación necesaria para el destino en cuestión, por ejemplo, si la validez mínima del pasaporte o si hace falta o no visado. Y en el apartado de seguridad nos va a informar de las recomendaciones a seguir por el viajero para su seguridad personal, especialmente en aquellos países de alta criminalidad o alto riesgo. Estas alertas, aparte de los links comentados anteriormente a los principales organismos oficiales, nos permite también anexar ficheros para facilitar información adicional. Por ejemplo, si nuestra empresa tiene un acuerdo con una compañía local en aquel país de riesgo para realizar traslados seguros para nuestros empleados. Entonces, podríamos añadir dentro de esta alerta el contacto de dicha compañía. Tanto las alertas sanitarias como las de seguridad nos ofrecen también la posibilidad de que el viajero
pueda en un momento dado decidir no volver a recibirlas para futuros viajes. Esto está enfocado de cara al típico viajero que viaja con mucha frecuencia a un mismo destino. Pues si ya conoce las condiciones y no quiere recibir la misma información de forma reiterativa cada vez que realiza una reserva a dicho destino, podría desactivar la alerta de forma personal e individual. Y ya por último nos quedaría hablar del módulo, que como decía mi compañero no son alertas como tal, pero sí que nos permite hacer un análisis del comportamiento de nuestros viajeros. Los informes englobados en este módulo nos van a permitir analizar las pautas y comportamiento de nuestros viajeros, así como establecer la trazabilidad y el flujo completo de la reserva desde su inicio. Para ello contamos dentro de este módulo de la herramienta con dos informes, el denominado modificaciones de reservas y el informe de CO2. El informe de modificación de reservas es una estadística que lo que realmente nos va a decir es, dentro de un intervalo de tiempo que nosotros consultemos, cuántas reservas ha realizado nuestra compañía. Y de estas reservas, cuántas se han modificado y el número de veces que se han modificado. Con lo cual nos va a permitir, por ejemplo, como vemos en la gráfica de la slide, si tenemos un total de 2.515 reservas, de las cuales 124 no han sufrido ningún cambio, 1.169 han sufrido entre 1 y 2 cambios, 589 entre 3 y 4 y 600 y pico reservas más de 4 modificaciones. Esto lo que nos viene a indicar es que en este caso esta empresa sería una empresa que tiene un volumen de cambios muy elevado. Conocer este dato, ¿qué nos va a permitir? Pues poder adecuar nuestra política de viajes. Bien podemos recomendar a nuestros empleados que a la hora de adquirir billetes de avión, puesto que somos susceptibles a realizar muchos cambios, intentemos adquirir tarifas flexibles que permitan cambios con penalizaciones, o bien podemos enfocarlo en la necesidad de analizar qué motivo genera tanto cambio. Falta de programación en los viajes, falta de anticipación en las reservas, o quizá necesitamos segmentar nuestra política de viajes por departamento, porque no todos tienen las mismas necesidades. En resumen, este informe nos permite analizar la tendencia de nuestros viajes y adecuar la política de viajes en consecuencia. Y para finalizar en este módulo dispondríamos del informe de CO2. Que, bueno, como su nombre indica, realmente lo que nos va a permitir es conocer el impacto medioambiental de nuestros viajes corporativos. Para este informe nos nutrimos siempre, según el tipo de servicio, de distintas organizaciones reconocidas internacionalmente. Por ejemplo, la información de consumo de CO2 para servicios de avión nos la facilita OACI, que sería la Organización de Aviación Civil Internacional. En el caso de hoteles, la Fundación Carbon Fund. Y para conocer el consumo de CO2 en trenes, nos alimentamos de International Union of Railways, que es una asociación mundial del sector ferroviario internacional. Bien, pues hasta aquí sería un poco el detalle de lo que nos puede ofrecer la herramienta de gestión de riesgo con todos sus diferentes módulos. Así es que ya, Juan, te cedo la palabra para las conclusiones finales. Muchas gracias, Mara. Bueno, pues hemos visto realmente qué entendemos por risk management dentro de lo que es los viajes, la gestión de los viajes corporativos individuales, de los viajes de empresa. Hemos visto también que realmente nuestro compañero o nosotros mismos, si somos susceptibles de realizar un viaje de este tipo, tenemos o podemos tener o podemos vernos repercutidos por una serie de riesgos. Evidentemente, no es lo mismo afrontar estos riesgos con la capacidad de poder analizarlos con anterioridad y establecer los mecanismos o procedimientos adecuados a seguir en el caso de que se produzcan. Hemos visto cómo una agencia de viajes especializada en la gestión de viajes de empresa puede aportar valor añadido a un cliente en la gestión de ese riesgo a través de esos 3 grandes módulos, departamentos específicos, procedimientos concretos para la gestión del riesgo y, por supuesto, las herramientas tecnológicas que nos ayudan a gestionar ese riesgo o riesgos a los que podemos vernos sometidos. Bueno, en pantalla tienen ustedes todo lo que es nuestros directores de ventas a nivel nacional. No obstante, Cámara se pondrá en contacto con ustedes facilitando un contacto de nuestra compañía por si tuvieran interés en profundizar sobre cualquiera de los puntos que hemos comentado en esta presentación. Y, por supuesto, agradecerles su tiempo, su disponibilidad y quedar a su entera disposición por si tuvieran la inquietud de poder trasladarnos cualquier pregunta que estimen oportuno. Así que a su entera disposición. Miriam, Elena. Disculpad. Nada, perdón, Elena. Nada, no os preocupéis.
Bueno, no sé si hemos tenido alguna pregunta en el chat, no veo ahora mismo ninguna, pero sí que se me ocurre. Estos módulos que estáis comentando que se pueden implementar, ¿tendrían que ser integrados de forma conjunta o podrían ser utilizados de manera individual? Se pueden utilizar de forma individual. De hecho, esto es un proceso de análisis que entramos en contacto con el cliente e identificamos las necesidades que tiene ese cliente y en función de esas necesidades hacemos una propuesta de valor en cuanto a los diferentes módulos o funcionalidades que ofrece la plataforma. De hecho, por ejemplo, si nos vamos al último módulo, que es al segundo módulo, que es el módulo de comunicación con los viajeros, todas las alertas que habla Omar, tanto las de Safe como las operativas, como las de Health, se pueden configurar en función de las necesidades del cliente. Puede ser que el cliente no tenga necesidades de generar alertas de Safe y sí alertas operativas. Y dentro de estas, solo 2 o 3 o 4 o 5. Entonces se configura en función realmente de las necesidades que tenga cada uno de nuestros clientes, consensuado siempre con ellos. Correcto. Pues yo creo que no hay ninguna consulta que nos hayan trasladado a través de chat. No sé si alguien, Miriam, tú no sé si has recibido alguna por privado. No. Nada. Bueno, pues sin más, Juan, Mar, encantada de haberos tenido una vez más dentro del Club Cámara. Esta sesión, como siempre, ha sido muy enriquecedora. Las herramientas es verdad que son tan necesarias en estos momentos, yo creo que más que nunca. Si siempre han sido necesarias para el desarrollo de los viajes corporativos, ahora mismo pues infinitamente más. Todos sabemos las circunstancias y las dificultades que nos encontramos. Y sin más, de nuevo agradeceros a todos el poder acompañarnos, a IAG 7 Viajes, por supuesto, por esta iniciativa y nada más. Y nos vemos pronto en otro de nuestros encuentros enriquecedores y con contenidos de valor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buen día a todos. Gracias.